ya que al director Wang le gusta. Entonces simplemente disfrútalo al máximo. Fu Mingxiu, tienes un corazón tan cruel. Mu Qiubai, director ejecutivo del grupo Mu. Señorita Lo Zhenjuan. Salven a la señorita Lo. Mi proyecto en Nencheng estaría en peligro. El señor Mu quiere decir que todavía te falta una secretaria. Lo Zhenjuan, han pasado 5 años. Es hora de que vuelvas a ser tú misma. Señorita, ¿qué te pasó? Li Chen, asistente en Liu Group. No es nada. La última vez dijiste que la grupo Liu ahora está siendo ocupada por mi primo Liu Ruai. ¿Es eso correcto? Sí. Señorita, has decidido volver. El viejo maestro estará encantadísimo. Mi decisión de regresar también es por mi madre. La grupo Liu posee la mitad de su legado. Liu Ruai quiere tragárselo todo. Entonces tendrá que ver si sus huesos de 2 liang están a la altura de la tarea. Eso es genial. Señorita, mientras esté dispuesta a volver, eso es todo lo que importa. Lo arreglaré de inmediato. No hay prisa para eso. Recuerdo, el grupo Cien es una subsidiaria de la grupo Liu. Entonces yo debería tener el derecho de despedir empleados del grupo Cien, ¿verdad? Por supuesto, usted es la joven señora de la grupo Liu. A quien quiera que desee despedir, no es fácil. Fu Mingxiu, Wang Jingli. La conferencia de licitación de mañana. No se sorprendan demasiado. La sesión de licitación para el proyecto Nencheng. Lo Zhenjuan. Wang Suhuan. ¿Por qué no están aquí todavía? No lo sé. Ya es tan tarde. Mu Qiubai. Señor Fu, Lo Zhenjuan. la conferencia de licitación está a punto de comenzar. ¿Dónde está la secretaria Lo? ¿Cómo se atreve a hacerme un berrinche? Solo espera a que regreses, me encargaré de ti. Señor Fu, Wang Qinli. ¿Dónde está la persona que te presté? no lo mencione. Antes de que pudiera hacer algo, esa chica saltó del coche y se escapó. Esto no es culpa mía. Señor Fu, si no persigue este asunto, la conferencia de licitación de hoy irá bien. Te estoy preguntando dónde está Lo Zhenjuan. Señor Fu me está buscando. ¿Estás bien? Si estás bien, ¿por qué no regresaste antes? Casi retrasas mi negocio importante. Asegura rápidamente este Nencheng proyecto para expiar tus errores. Fu Mingxiu, a partir de hoy. Oficialmente ya no soy tu secretaria personal. Personalmente, esta tarjeta contiene 50 millones. Es el equivalente en efectivo de todo el dinero y regalos que me has dado durante los últimos 5 años. Hoy te estoy devolviendo hasta el último centavo. En cuanto a por qué estoy aquí hoy, represento a la grupo Mu. Lo Zhenjuan, ¿qué quieres decir? Presentémonos de nuevo. Soy la secretaria del señor Mu de grupo Mu. Lo Zhenjuan. ¿Cuándo se juntaron ustedes dos? Alguien tan sobresaliente como la secretaria Lo, naturalmente mucha gente la codicia. Señor Fu, debo agradecerte por renunciar a ella. Lo Zhenjuan, deja de bromear. Durante el horario laboral. ¿Cómo podría bromear con el señor Fu? Señor Fu, cálmese. Si continúa así, llamaré a la policía. Oye. Digo, todos han perdido el foco. Yo soy la persona a cargo del proyecto Nencheng. No importa cuán capaz sea Lo Zhenjuan, ¿todavía tiene que venir y arrastrarse ante mí? Señor Fu, es solo un juguete, hay muchos más. Cállate. Lo Zhenjuan. Ven aquí. Señor Fu,
Por favor, muestre algo de respeto hacia mi secretaria. Bien. Una mujer promiscua. Es bastante solicitada, usted. Como filial del Grupo Liu, el Grupo Xieng, no esperaba que su gestión fuera tan caótica. Incluso basura como tú puede trepar a un puesto de gerente. Lo Zhengyuan, ¿cómo te atreves a llamarme basura? Déjame decirte. Yo estoy a cargo aquí. Tú y el Grupo Mu. Todos ustedes fuera. Señor Mu, si lo que dice Wang Jingli cuenta, aún no es seguro. Seguridad, vengan aquí. Saquen a rastras a estas dos personas. Wang Jingli. Señor Lee, ¿por qué está usted aquí? Abusó de su posición para beneficio personal y venganza. Abusó de su autoridad y dañó gravemente la de Shiheng y la imagen e intereses del Grupo Liu. Está despedido. Señor Lee, debe haber algún malentendido aquí. Además, también encontramos algunas pruebas de su soborno y corrupción y actividades ilegales. La policía ya está en camino. Señor Lee, me equivoqué. Por favor, deme otra oportunidad. ¿Puede decirle eso a la policía? Señor Lee. No, señor Lee. Disculpas a todos. Una nueva persona a cargo llegará en breve, para hacerse cargo del proyecto Nenchen. La licitación se llevará a cabo como de costumbre. Chao Yuan. Verdaderamente eres perspicaz. El carácter de Wang Jingli es defectuoso, así que tener tal resultado era solo cuestión de tiempo. Bien hecho. La secretaria Lou verdaderamente hace honor a su reputación. Es verdaderamente un honor para mí tenerla. Es mi deber, señor Mu. Vámonos. Así que, la secretaria Lou ha escalado a una rama más alta. Pero trabajaste en Grupo Fu durante 5 años después de todo. No le tienes ningún cariño. Aprecio por qué. Por el jefe que me obligó a usar mi cuerpo, para beneficiar a la compañía. Yo solo quiero. ¿Qué quieres? Los métodos de Fu Group para ascender a través de mujeres son verdaderamente tan vulgares que me dan asco. Lo Zhengyuan. Señor Fu. Ahora ella es mi secretaria. Por favor, muestre algo de respeto propio. Chao Yuan, dame 3 minutos. Hablemos correctamente. Suéltame. Señor Fu. Usted pudo separarse a regañadientes de una secretaria tan excelente y enviármela. Definitivamente organizaré un banquete para agradecerle otro día. Pero ahora, Chao Yuan está cansada. Necesito llevarla de vuelta a descansar. Ten Chao. Señor Fu. Ve a investigar por mí. Cuando Lou Zhengyuan y Mu Tiubai comenzaron a tener contacto. Sí. Señor Fu, el proyecto Nenchen es muy importante. Debes encontrar una manera. El señor Mu está dispuesto a acogerme, así que yo debería ser quien te invite a cenar. Para hacer que Fu Group dentro de un año aumente su PIB en 5 puntos. Que la secretaria Lou venga a ayudarme. Es verdaderamente un honor para mí. Esta comida valió la pena. Pero yo ya había en la cumbre de primavera presenciado las capacidades del señor Mu. Que digas eso es verdaderamente demasiado modesto. Me conociste en la cumbre. Pero yo te había estado prestando atención desde mucho antes. Es así. Creo que eres un socio excelente. De acuerdo. Chao Yuan, que vengas a ayudarme. Es verdaderamente un honor para mí. Tenemos un largo futuro por delante. Jefe. Estos son los materiales que me pediste que investigara. Información de Mu Tiubai. Mu Tiubai. Cuando empezaron el y Lou Zhengyuan a tener contacto. Señor Fu. La información de la señorita Lou fue ocultada deliberadamente. Si yo investigara, tomaría tiempo. Te daré 3 días. Si no encuentras nada, no vengas a verme. Sí. ¿Qué? Hay un chisme tan grande. Sí, escuché que la hermana Xiao Yuan va a volver a empacar sus cosas. Vayamos rápido a ver.
¿Qué está pasando afuera? La señorita Lowe ha vuelto. Ella está empacando sus cosas. ¿Qué dijiste? ¿Por qué no me informaste de esto antes? ¿No dijiste tú mismo que nunca querías volver a verla? ¿Por qué no está esto aquí? Vienes a tu antojo, te vas a tu antojo. ¿Dónde crees que estás? Acabo de volver, para recuperar mis propias pertenencias. ¿Hay algún problema con eso? Cuando empezaron tú y Muchobai a estar juntos. Fu Mingxiu, no creas que todos son tan sórdidos como tú, de acuerdo. El grupo Mu comenzó en la industria de la restauración. Y solo se expandió al sector comercial en los últimos 5 años. Sin embargo, su base en la ciudad S no es estable. ¿Qué beneficios puede ofrecerte ese Muchobai? Estoy dispuesto a darte el doble. O mejor dicho, puedes establecer cualquier condición que tengas. No pensarás que me cambié a Mu Group por beneficios inmediatos, ¿verdad? Admiro a Muchobai como persona. Al menos él no desarrollaría una relación romántica con una subordinada solo para echarla a un lado, al enfrentarse a ganancias personales, usándola como moneda de cambio. Solo basándose en el carácter, te quedas muy corto en comparación con él. En cuanto a otras cosas, yo dentro de 5 años, expandiré Mu Group para cubrir toda la ciudad S. Por lo tanto, señor Fu, deberías preocuparte por ti mismo. Señor Fu, Lárgate. Lárgate. Lou Zhengyuan. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Lou Zhengyuan. Ya has renunciado. ¿Por qué sigues molestando a Minikyu? Ya que no puedes dejarlo ir, ¿por qué no consigues una cadena y se atan juntos? Así él no saldrá a dañar a otros. Tú. Lou Zhengyuan, Zhengyuan, ¿te ha gustado Fu Mingxiu durante tantos años? ¿Cómo podrías dejarlo ir tan fácilmente? Esta táctica de hacérsela difícil es verdaderamente de muy baja clase. Entonces realmente estás pensando demasiado. Fu Mingxiu es solo un tesoro en tu corazón. Pero a mí a esta vieja no me importa. Será mejor que recuerdes lo que dijiste hoy. ¡Qué molesto! ¿Quién eres? señorita Lowe. ¿Quién soy no es importante? Lo importante es que alguien pagó para que te mataran. Suéltame. Lou Zhengyuan. Soy yo. Fu Mingxiu. ¿Quién hizo esto? Estás herido. ¿Qué estás haciendo? Al hospital. Mingxiu. Señorita Su, esta es la oficina privada del señor Fu. No deberías irrumpir así. ¿Dónde está Fu Mingxiu? Él está fuera de la oficina por negocios. ¿Qué asunto?
Lo siento, no tienes derecho a saberlo. Por favor, vete. Lacayo. ¿Quién fue exactamente? Solo Xutin. Nunca se atrevería a ponerme una mano encima. Lo Shen-yuan. ¿Sabes quién es? Gracias, señor Fu, por traerme al hospital. Estoy bien ahora. Puedes volver. Lo Shen-yuan. Me estás abandonando después de que he cumplido mi propósito. Si me voy, ¿quién te cuidará? Chao Yuan. El señor Fu también está aquí. Señor Mu, ¿por qué vino en persona? Chao Yuan, estás herida. ¿Por qué no me informaste de inmediato? Estas son solo heridas leves. ¿Cómo podría molestar al señor Mu por preocupaciones tan menores? Gracias, señor Mu. Puedo ser dada de alta después de conseguir algo de medicina. Los asuntos de la compañía siguen siendo más importantes. Debería volver primero. No hay prisa, primero vamos a acomodarte. Señor Fu, ¿hay algo más? ¿Estás segura de que quieres irte con él? Señor Fu. Ya no soy su secretaria privada. Sus acciones ahora no están excediendo sus límites. Señor Fu, ese proyecto en Nancheng, quizás aún podamos intentar asegurarlo. Hay una recepción la próxima semana. Escuché que la persona a cargo del grupo Liu también estará allí, pero ¿Pero qué? Mu Yu-bai y la secretaria Lau definitivamente también asistirán. De acuerdo, me gustaría ver a esta persona llamada Mu. ¿Qué tan capaz es realmente? Ming Xiu, no te preocupes. Ese proyecto en Nancheng definitivamente será nuestro. Sutin. Tengo mis consideraciones sobre los asuntos de la empresa, así que no te involucres demasiado. ¿Por qué? Mis habilidades no son peores que las de Lou Zhen-yuan. Mira, esa es Lou Zhen-yuan, tan joven, y aún así puede moverse entre Fu Mingxi y Mu Tiu-bai, dos figuras prominentes. Sus capacidades son extraordinarias. The film Chao was Yuan. translated and narrated by M Media. ¿Por qué estás aquí? Escuché que estabas aquí. Así que vine a echar un vistazo. Hay demasiada gente y ojos aquí. Hablemos en otro lugar. Si no se siente bien, entonces descanse temprano. Está bien. Es raro que te preocupes por mí. Aunque todavía no quieres llamarme papá. Ya estoy muy contento. Regresé para tomar el control de Liu Group, porque no quería que los esfuerzos de toda la vida de mi madre se fueran a la basura, y desde el momento en que mi madre fue asesinada por tu amante, tú ya dejaste de ser digno del título de padre. Lo Shen-yuan. No puedes pasar un solo día sin un hombre. Fu Mingxiu, ¿qué estás diciendo? Vete. ¿Qué tiene de especial ella? Probablemente todos ustedes no lo saben. Lou Zhen-yuan solía ser la amante de Fu Mingxi en el grupo Fu. Ella acaba de dejar la compañía hace poco, y ahora está liada con Mu Tiu-bai. Este pequeño asunto no requiere la molestia del señor Mu. Puedo manejarlo yo misma. Entonces el señor Liu tiene edad para ser su padre. Mira, ella todavía está tratando de acercarse a él. ¿Qué habilidades tiene ella? Probablemente las usa todas en la cama.
A plena luz del día, ¿cómo te atreves a golpear a alguien? La próxima vez antes de que salgas, recuerda limpiarte bien la boca antes de hablar. De lo contrario, no será solo una bofetada lo que resuelva el problema. Xiao Yuan. Pase lo que pase, ustedes dos eran colegas antes. No es bueno que recurras a la violencia de esta manera. Además, todos trabajando juntos. Deberían mantener la armonía para la prosperidad. No sabes que difundir rumores es ilegal. ¿O tú también quieres una bofetada? Eso no es lo que quise decir. ¿Estás bien? Solo espera. Chao Yuan. Necesitas que me encargue de ellos. Está bien, ya he desahogado mi ira. ¿Qué pasa? Tengo algo en la cara. Tienes el lápiz labial corrido. Chao Yuan, ¿qué acabas de hacer? Nada. Vámonos. Chao Yuan. El señor Mu realmente se preocupa por tu secretaria. Es precisamente porque el señor Fu no lo hizo lo suficientemente bien, que Chao Yuan ahora es mi secretaria. No es este. Mi prima sin corazón. ¿Cómo es que no pudiste ganarte la vida afuera? Y regresaste con el rabo entre las piernas. Mi experiencia estos últimos años fuera fue meramente para hacerme cargo mejor de la Grupo Liu. Sin embargo, bajo la gestión interina de mi primo, la Grupo Liu aún no ha quebrado, gracias al cielo. Lo Yuan. Te fuiste de casa hace 5 años. Ya no eres parte de la familia Liu. Así es. Lou Yuan no es más que una perra callejera desechada por la familia Liu. El verdadero jefe del grupo, Liu, sigue siendo nuestro joven señor, Liu. ¿Escuchaste eso? La Grupo Liu ahora es administrada completamente por mí. No estás calificada para regresar a la Grupo Liu. Tú también dijiste, es solo gestión interina. Yo soy el heredero legítimo. Te di poder durante 5 años en vano. De hecho, empezaste a creerte el amo. Tú, no está mal. Liu Ruai. Aún no estoy muerto. ¿Qué? Ya lo estás codiciando tan pronto. Tío. Durante estos últimos años has utilizado la Grupo Liu para recibir sobornos y establecer contactos. Puedo pasar eso por alto. Pero a partir de hoy, espero que reconozcas el lugar que te corresponde. Chao Yuan es la única carne y sangre de Liu Chuanchong, y será la futura heredera de la Grupo Liu. Esta es la principal familia adinerada, la familia Liu de Ciudad S. Lo Yuan es la joven dama de la familia Liu. No escuché mal, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible? Así que él es tu padre. Todos. Hoy con tanta prisa. Presenté la identidad de mi hija. Yo, Liu, definitivamente organizaré otro día un banquete especial para todos. De acuerdo. No te dije que descansaras arriba. Está bien. Mientras yo esté aquí, no permitiré que nadie te intimide. Si cuando era pequeño, hubieras podido aparecer ante mí a tiempo, definitivamente me habría conmovido mucho. Pero ahora, el momento en que te necesité, ya ha pasado. Lleva al viejo maestro a descansar. Señor Liu, ese proyecto en Nancheng. Piérdete. Tú eres quien me hizo daño. Lou Yuan. ¿Por qué tienes que interponerte en mi camino? Chao Yuan. Lo siento. Te malinterpreté hace un momento. Hablemos. Suéltame. No tengo nada de qué hablar contigo. ¿No la oíste decir que no quiere? Esto es entre ella y yo. No es tu lugar interrumpir. Sus asuntos son mis asuntos. Ya basta, Fu Mingxiu.
No has causado ya suficientes problemas. Chao Yuan. De acuerdo. Estoy muy cansado hoy. Ustedes dos pueden hacer lo que les plazca. Te lo advierto, no la molestes más. Sé todo sobre tus antecedentes. Antes de que me vuelvas a hablar, recuerda sopesar tu posición. Si eres digno. De acuerdo, esperaré y veré. Lou Zhengyuan, debes estar muy orgullosa ahora, ¿verdad? Xutin. No tengo tiempo para lidiar con tus payasadas aquí. Deja de fingir. No solo ahora has recuperado tu identidad como la hija mayor de la familia Liu, sino que Fu Mingxi todavía no puede olvidarte. ¡Qué triunfadora! ¿Qué hay de mí entonces? ¿Por qué? Tienes que arrebatarme incluso lo único que pude conseguir. ¿Por qué? Estás loco. Si no recuerdo mal. Le tienes miedo al agua, ¿verdad? Durante la clase de natación de nuestro segundo año, yo fui quien te sacó. Así que Nos hicimos buenas hermanas que podían hablar de todo. Pensándolo ahora realmente lo lamento. En aquel entonces, debería haberte dejado ahogar en la piscina. No, alguien cayó al agua. Mingxiu. Justo ahora Xiao Yuan originalmente intentó empujarme, pero luego, ella no sabe nadar. ¿Estás bien? ¿Cómo aprendiste a nadar? ¿Qué más? Si uno no confía en sí mismo, debe uno depender de la caridad de otros. Esa pizca de bondad, tarde o temprano se convertirá en un abismo que lo devora a uno mismo. Considera esto una lección para ti. La próxima vez que intentes tales trucos solapados, no te perdonaré. Mingxiu, sálvame. Haré que Ten Chan te lleve de vuelta. Si quieres vengar a tu pequeño amante, estoy listo en cualquier momento. Señorita, ¿por qué no voy a buscarlo por ti? Está bien. Liu Ruai definitivamente hará algunas trampas. Vigílalo. Sabía que volverías. Lou Zhengyuan. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Señor Fu, creo que en la empresa ya he dejado muy clara nuestra relación. Mi regreso hoy es solo para recuperar lo que me pertenece. Por favor, deja de molestarme. No acepto la ruptura. Terminar. Entonces, en tu corazón, considerabas que estábamos saliendo. Entonces, ¿qué pasa con Xutin? Solo dame un poco de tiempo, y podré manejarlo todo. No es necesario. Mi tiempo es muy valioso ahora. Y no vale la pena desperdiciarlo en ti. ¿De verdad quieres enfrentarte a mí así? ¿Es todo por esa persona llamada Mu? Lou Zhengyuan. No te haré daño. Pero lidiar con Mu Qiubai es más que suficiente para mí. Fu Mingxiu, ¿qué quieres decir? Chao Yuan. Solo espero que entiendas que no te dejaré ir fácilmente. Nuestros 5 años de sentimientos entre nosotros, en tu corazón, pueden realmente romperse tan completamente.
Fu Mingxiu, no seas tan arrogante. Señor Fu, las cosas no están bien. Debido a ese proyecto en Nancheng, los accionistas de la compañía están en una discusión feroz. Esta vez me temo. Incluso el viejo maestro Fu ha sido alertado. Controla la situación. Vuelvo enseguida. Sabía que ese proyecto en Nancheng llegarías tan lejos como para hacerme sacrificarme para conseguirlo. Así que hay un viejo maestro vigilándote por detrás. La última vez fue un malentendido. Yo solo. Quería que te doblegaras ante mí voluntariamente. Fu Mingxiu, acabas de decir que teníamos 5 años de historia. Eso es ciertamente verdad. Entonces, en estos últimos 5 años, ¿alguna vez fuiste sincero conmigo? Yo. Entiendo si no quieres dejarlo ir. Después de todo, a cualquiera que de repente pierde una niñera gratis, le resultaría difícil adaptarse. Ya que quieres seguir enredándote conmigo, entonces puedo darte esta oportunidad. Incluso el proyecto en Nancheng. Puedo entregártelo. ¿Qué dijiste? Sé mi amante secreto durante 3 meses. Experimenta todos los sabores que he tenido durante estos últimos 5 años. Este proyecto será tuyo. Lo sabía. Fu Mingxiu. De ahora en adelante nosotros seguiremos caminos separados. No me molestes más. Ya que quieres jugar. Entonces te seguiré el juego. De acuerdo. Fu Mingxiu. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde podría ir yo? No acabamos de acordar dividirnos en 2 grupos. Yo iré a buscar a Duoduo. Tú vigila la obra. Simplemente deja estos asuntos a la gente de abajo. Tú. Basta. Para cuando hagas esto, Duoduo ya habrá sido encontrada. No hables más. Si algo sucede en la obra, solo avísame. Intentando contratar a un asesino de nuevo, después de la lección de la última vez. ¿Crees que aprendí Muay Thai por nada? Llévenselo. Move your bike. Fu Mingxiu. ¿Por qué eres tú? Chao Yuan. Yo estaba a punto de preguntarte lo mismo. Chao Yuan está en problemas. Debería estar con Liu Ruai ahora. ¿Por qué debería creerte? Conozco tu proyecto de Nancheng. No está progresando sin problemas. Para ayudarla, he estado investigando en secreto. Por supuesto, no tienes que creerme. Pero no tengo ninguna razón para bromear sobre la vida de Chao Yuan contigo. Ten Chao. Señor Fu, tenemos noticias. La última ubicación es en un edificio sin terminar en los suburbios. Prepara el dinero y a los hombres. Sígueme. Sí. Nuestro jefe instruyó que solo se le permite subir solo a Fu Mingxiu, de lo contrario mataremos al rehén. Todavía no sabemos cuánta gente tienen. No podemos actuar precipitadamente. Solo tú. Puedes garantizar su seguridad. Por supuesto. Ciertamente me hizo esperar, señor Fu. Ustedes son la gente del Uruguay, ¿verdad? ¿Cuánto les dio él? Yo puedo darles el doble. De acuerdo. Pero no lo hago por dinero. Simplemente no me agradas. Siempre pensaste que con dinero, todo podría resolverse. Entonces veamos si tú
Esta vez, puedes comprar sus vidas. Mingxiu, sálvame. No quiero morir. Sutin. ¿Por qué estás tú aquí también? Yo tampoco lo sé. Solo tomé una taza de café. ¿Y desperté aquí? ¿Qué quieres exactamente? Ya he preparado el dinero. ¿Cuánto quieres? Solo di tu precio. Te lo dije. El dinero no puede comprar sus vidas. Señor Fu, la elección es suya. Solo puede elegir uno. Fu Mingxiu. Chao Yuan. No tengas miedo. Mingxiu, no quiero morir. Por favor, sálvame. No lo olvides. Todavía me debes una vida. Cuando el laboratorio explotó en aquel entonces, te salvé a pesar del peligro. Te lo ruego. Realmente no quiero morir. Déjala ir. Lou Zhenyuan, ¿escuchaste eso, verdad? Él siempre me elige a mí. Siempre he estado en su corazón. Este es tu amor construido sobre un trozo de caramelo, que duró 15 años. ¡Qué ridículo! Ya que el señor Fu ha tomado su decisión, entonces, qué lástima por este rostro delicado y hermoso. Te enviaré al infierno ahora mismo, Deitant. No te muevas. Mingxiu, ¿Estás bien? No me toques. No. Chao Yuan, Muteubai. Sigo viva. no te preocupes. Ya está bien. Fu Mingxiu sí vino algunas veces. Él, No quiero verlo. no lo culpes demasiado, quizás pensó que yo estaba más cerca de ti, así que sería más conveniente para mí salvarte. Lo entiendo. Pero él todavía me dejó el mayor riesgo a mí. En última instancia, no me ama tanto. Director Fu Mingxiu está aquí de nuevo. Fuera de la sala. Señor Fu, nosotros también estamos actuando con imparcialidad. Por favor, no nos ponga las cosas difíciles. Chao Yuan no quiere verte ahora mismo, Se lo explicaré yo mismo. porque tú, en el momento más crucial, la abandonaste. A partir de ese momento, ya no tenías derecho. Yo no la abandoné. Confié en ti, para asegurar su seguridad. Esa fue la elección que hice. ¿Qué quieres decir con garantizar su seguridad? Bajo esas circunstancias, yo ni siquiera podía garantizarlo. Cualquier cosa podría haber pasado. Señor Fu, Déjame entrar y explicárselo. ya te lo dije. Chao Yuan no quiere verte ahora mismo. Todo lo que puedes darle ahora es dolor. Tiubai. Quiero hablar con él a solas. Chao Yuan, No te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. El seguimiento de ese proyecto en Nancheng, se lo entregaré a Li Cheng. Entre nosotros, no habrá más interacción. No, por favor escúchame primero. Todo esto es porque tengo una deuda con ella. ¿Qué más hay que explicar? Ya tomaste tu decisión. No quiero depender de más excusas. Para engañarme. Después de experimentar esto, lo entendí completamente en mi corazón. Siempre has sido la única en mi corazón. ¡Qué ridículo! Fu Mingxiu. Tu corazón puede albergar a tantas mujeres a la vez. Un afecto tan barato. No lo quiero. Eres verdaderamente la única en mi corazón. Eres tú. No me toques. Fu Mingxiu. Aunque te lo ruegue. ¿Me dejarás ir, por favor? Todavía soy una paciente. Necesito descansar. Entonces vendré a verte otro día.
¿Por qué bebiste tanto otra vez? Rápido, prueba esto. La sopa que acabo de hacer para ti. Chao Yuan. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Fu Mingxiu. Lo Shen Yuan. Sé que estás ahí dentro. Solo dame 10 minutos. Solo necesito 10 minutos. Lo Shen Yuan. Señor Fu, por favor regrese. Señorita, ella no saldrá. Si ella no viene, esperaré hasta que venga. Fu Mingxiu. ¿Qué quieres hacer ahora? Chao Yuan. Finalmente te esperé. Señor Fu, nuestra relación tal como está ahora, no es adecuada para el sentimentalismo. Si tienes algo que decir, dilo rápido entonces. ¿Cómo te llegó? Cuando viniste al apartamento ese día, viniste específicamente a buscarlo, ¿verdad? ¿Y que sí lo hice? Ahora no tiene significado. Lo siento, Chao Yuan. No sabía que tus sentimientos por mí habían comenzado tan pronto. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Cómo pudiste ser tan tonta? En efecto. Por un caramelo, he estado enredado contigo durante tantos años. Es verdaderamente ridículo. Eso no es lo que quise decir. Quería empezar de nuevo contigo. Empecemos de nuevo, ¿de acuerdo? Fu Mingxiu, si no hubiera sucedido, antes de ese incidente, y me hubieras dicho tales palabras, lo habría considerado, pero ahora, no quiero repetir los mismos errores. The film was translated and narrated by M Media. Chao Yuan. Esta vez es mi turno de enredarte. Mingxiu, ve más despacio. ¿Por qué estás tan caliente? Y apestas a alcohol. Rápido, Mingxiu. Bebe esto. Bébelo y luego duerme. Chao Yuan. No te vayas, Chao Yuan. No te vayas. Es Lou Zhen Yuan otra vez. Lou Zhen Yuan. Si quedo embarazada del hijo de Fu Mingxiu, entonces el puesto de señora Fu solo será mío. Tú en esta vida puedes olvidarte de conseguirlo. Mingxiu, estás despierto. ¿Quieres algo de comer? ¿Por qué estás aquí? Mingxiu, anoche tuviste fiebre y te desplomaste en la puerta del apartamento. Te ayudé a regresar.
Vete. Mingyu. Anoche. Anoche nosotros. No pasó nada. Mingyu. Esta fue mi primera vez. ¿Cómo puedes ser tan desalmado? Si pasó algo o no. Lo sé perfectamente bien. Sutin, no presumas que solo porque tú tienes un poco de astucia, puedes tratar a los demás como tontos. Mingyu. ¿De qué estás hablando? Incluso sí, no pasó nada entre nosotros anoche, pero me quedé despierta toda la noche, cuidándote. Cállate. Sutin. Todo lo que te debía ha sido saldado. The film was translated and No me narrated molestes by nunca M más. Media. ¿Molestar? Fumikyu. ¿Vas a cortar completamente los lazos conmigo? No dejes que te vuelva a ver. Fumikyu. Ya que quieres destruir los sentimientos entre nosotros, entonces seamos completamente exhaustivos al respecto. El año de la explosión del laboratorio en segundo año, la persona que te salvó no fui yo en absoluto. ¿Qué dijiste? ¿Fue Lou Zhengyuan? Ella te salvó a pesar del peligro. Yo simplemente me aproveché del hecho de que ambos se habían desmayado y llamó a una ambulancia. Tú eres justo como una tonta, engañada por mí durante tantos años. Lou Zhengyuan debe odiarte a muerte ahora, ¿verdad? Esto es retribución. Ya que estás buscando la muerte, entonces te concederé tu deseo. Suéltame. Me equivoqué. Fuera. Le pregunté a Lilong. La persona que le dio dinero fue Liu Ruai. Liu Ruai. Su ambición ya no puede ser reprimida. Incluso se atrevió a intentar matarte. No se pudo haber suprimido hace mucho tiempo. Sospecho que las 2 veces anteriores también fueron obra suya. Entonces, ¿qué planeas hacer? Te ayudaré con todo. De una relación fallida. Para seguir adelante, por supuesto me centraré en mi carrera. Por la familia Liu. Y por mí mismo. Debo tomar la iniciativa. De acuerdo. Te apoyo. Hola. El número al que ha llamado está actualmente apagado. Señor Fu. El caso de secuestro ha sido investigado a fondo. Fue obra de Liu Ruai. Sin embargo, él ya ha encontrado un chivo expiatorio. Parece que no podemos tocarlo abiertamente. Deberíamos resolver esto en privado. Todavía no. Se atrevió a ponerle una mano encima a Chao Yuan. Definitivamente no lo perdonaré. Maestro. Ha estado observando toda la mañana. Antes de que la señorita regrese. Definitivamente nos avisará con antelación. ¿No lo entiendes? Finalmente está dispuesta ahora a volver y echar un vistazo. Lo sabes, ¿verdad? He vuelto. Es bueno tenerte de vuelta. Sí. Es bueno tenerte de vuelta. Maestro, el banquete familiar está listo. ¿Qué tal si? Maestro. Chao Yuan. ¿Qué tal si comemos primero? Vámonos, señorita. Chao Yuan. Tío Li. Por favor, siéntese y coma con nosotros. No me sentaré. Maestro. Siéntate. De acuerdo. Han pasado tantos años. Su costumbre de forzar a la gente realmente no ha cambiado en absoluto. Chao Yuan. Sé que es debido a la muerte de tu madre, que todos estos años todavía me has guardado rencor.
No menciones a mi madre. Papá sabe que cuando eras pequeña, te causé tanto daño. Quizás en esta vida, no podré compensarlo. No hablemos más de eso. Ahora, mientras estés dispuesta a volver a casa, eso es bueno. Volví esta vez, simplemente porque no quiero que el imperio que tú y mi madre construyeron con tanto esfuerzo sea robado por otros. Bien. Verdaderamente mi hija Liu Chuanchong. Mañana, organizaré oficialmente un banquete, invitando a figuras prominentes de todos los ámbitos de la vida en la ciudad S, para anunciarles formalmente que tú eres la persona a cargo del grupo Liu. Narrated by M Media. Gracias a todos por tomarse el tiempo de sus apretadas agendas para estar aquí. El propósito del banquete que estoy organizando hoy es informar a todos. Permítanme presentarles a mi hija, quien también será la única heredera de la grupo Liu, Lo Zhenyuan. Buenas noches a todos. Poder tomar el relevo de mi padre. La pesada responsabilidad de la grupo Liu. Será un nuevo comienzo. Espero lograr una buena cooperación con todos ustedes. Chao Yuan. Al verte hoy, valerte por ti misma, yo puedo entonces retirarme tranquilamente a un segundo plano. Bien Liu Chuanchong. Por el bien de la grupo Liu, he trabajado incansablemente durante tantos años, y en el momento en que tu propia hija regresa, no puedes esperar para entregar tu puesto, ya que eres desconsiderado. No me culpes por ser injusto. Señorita Lowe, Disculpe. Señorita Lowe, está interesada en un baile. Lo siento, Teobai. ¿Por qué? La última vez. Simplemente escribí una carta de renuncia, y me fui sin decir una palabra. Está bien. Si continuaras llevando la identidad de la heredera de la grupo Liu, y fueras mi secretaria, entonces yo verdaderamente no sabría qué hacer. Es natural interactuar en una capacidad diferente, lo cual es bastante bueno. ¿Qué eres? Por ejemplo, como novio y novia. No tengo ningún plan de citas ahora mismo. Por favor, no haga tales bromas en el futuro. Señorita Lowe, yo, Chao Yuan. señor Fu, la señorita Lowe y yo tenemos algunos asuntos privados que atender. Por favor, discúlpenos un momento. Dame 5 minutos. Tengo algo que decir. Lo siento. Pero no estoy interesado en lo que tiene que decir. Señor Fu, no es bueno topar con una pared aquí. Simplemente volvamos. Comparado con mi indiferencia anterior hacia ella. ¿Qué cuenta esto siquiera? ¿Cómo van las cosas? Acabas de asumir el cargo. Son las cosas aún manejables. Está bien. Esta mañana, fui a la tumba de tu madre. Le dije sobre ti asumiendo la grupo Liu. Presumiblemente su espíritu en el cielo también debería estar reconfortado. ¿Qué quiere exactamente de mí? Podría hablar directamente. No es gran cosa. Ahora The que film has was regresado a la familia Liu, translated and narrated by M Media. no deberías cambiar tu apellido a Liu. De esa manera, sería más fácil de explicar fuera. Ese es mi asunto. ¿Qué tiene que ver con alguien más? Lo que piensen. No me concierne. Incluso si otros no dicen nada, no deberías volver a cambiar el apellido Liu. Además, estás ocupando el puesto de director de la grupo Liu. Lo diré de nuevo. Asumí la grupo Liu, por mi madre. Y la grupo Liu no tiene nada que ver contigo.
Papá, ¿qué te pasa? Papá. Señor Liu, ya estaba plagado de viejas dolencias. Esta vez, abrumado por la ansiedad repentina, me temo que está más allá de la salvación. Su salud. Cuando se puso tan mal. Señorita, al maestro hace 2 años le diagnosticaron cáncer de estómago. Se ha estado aferrando durante estos últimos años, solo esperando que regresaras. Dijo que de esta manera podría fallecer más tranquilamente. Cáncer de estómago. Aún no hay posibilidad de recuperación. Encontraré a los mejores especialistas en medicina interna del mundo para una consulta conjunta. Definitivamente pueden curarlo, ¿verdad? Señorita, he sido el médico privado del maestro durante más de 20 años. Su condición física la conozco mejor que nadie. Debería prepararse con antelación para el funeral. Señorita, ahora no es momento para la tristeza. La noticia de la grave enfermedad del maestro probablemente ya se ha difundido. Me temo que por parte de la compañía, Liu Ruai morirá y se mudará. ¿Cuándo aprendiste todo esto? Director Fu, ¿por qué es tan entrometido? No es asunto suyo. Incluso si no me perdonas. No tienes que ser tan dura, ¿verdad? Siempre soy así con la gente que me desagrada. Si no quiere buscarse problemas, entonces manténgase alejado de mí. Sé que el tío Liu está gravemente enfermo y que estás de mal humor. Pero me preocupa que Liu Ruai te cause problemas, te haga daño. Si el director Fu tiene tanto tiempo libre, debería preocuparse más por usted mismo. No esperaba que incluso el cielo me estuviera ayudando. Mientras Liu Chuanchong, ese anciano, muera. Un simple Lo Zhen Yuan no supondrá ninguna amenaza en absoluto. Gerente Liu. Está en el asiento equivocado, ¿no es así? Nuestro director Low todavía tiene tiempo para preocuparse por esto. Si no presenta un plan pronto, las acciones de nuestra grupo Liu caerán todas al límite diario inferior. Así es, desde que la enfermedad del director fue noticia, las compañías han estado retirando sus inversiones. Por lo menos usted debería presentar una solución. Si en efecto, sí. Lo sé. Acabo de asumir la grupo Liu. Y mi base es inestable. Es bastante normal que todos tengan opiniones sobre mí. Sin embargo, todos ustedes también son empleados veteranos de la grupo Liu. Para que la compañía haya llegado a donde está hoy, la mitad del esfuerzo también es suyo. Este es mi plan para el trabajo futuro de la compañía. Además, con respecto a la grave enfermedad del director y el plan de mitigación de riesgos por su impacto externo, todos pueden echar un vistazo. No esperaba que alguien tan joven estuviera tan familiarizado con los negocios de la compañía. Este plan, ninguno de nosotros tiene objeciones. Entonces, gerente Liu, ¿qué opina? Dado que todos los accionistas piensan que es muy bueno, naturalmente no tengo ninguna objeción. Muy bien. La reunión de hoy termina aquí. Todos por favor vayan a atender sus tareas. Ese mocoso se atreve a pelear conmigo. Dado que ese es el caso, entonces me aseguraré de que nunca puedas recuperarte. Tío Li, déjame hacerlo a mí. Señorita,
Si el maestro despierta, estará tan feliz. Él despertará. Tío Lee, puede salir primero. Sí, señorita. Lo siento. No esperaba que yo te causaría una enfermedad tan grave. En realidad, puede que ya lo haya hecho, ya no te odiaba tanto. Pero cada vez que pienso en la muerte de mi madre, no puedo evitar sentir algo de resentimiento. No te preocupes. Estoy vigilando todo en la empresa. Solo descansa y recupérate. Que te mejores pronto. Tío mayor. Al verlo así, realmente no puedo soportar actuar. Si debe culpar a alguien, solo puede culparse a sí mismo, por no haberme pasado el negocio familiar, Liu. No tengo más remedio que hacerlo yo misma. Usted. Alguien. ¿Quién te dejó entrar? Li Cheng. No le pongas las cosas difíciles. Mientras yo quiera verte, nadie puede detenerme. Señor Fu, esta actitud tuya actual, sabiendo perfectamente que serás rechazado por la otra persona, y aún así te aferras obstinadamente, ¿no te parece ridículo? Cualquier persistencia nacida de la verdadera sinceridad no es The ridícula. film was translated Antes no lo and entendía, narrated by M. pero Media. ahora, después de experimentarlo profundamente yo mismo, finalmente entiendo cómo te sentías en aquel entonces. Fu Mingxiu. Cuando te volviste tan cursi. Señorita. Es terrible. El maestro él. ¿Qué pasó? Dime rápido. El maestro él. Ha fallecido. Señorita. Iré contigo. ¿Cuándo sucedió esto? A las 3 de la mañana. Esto. ¿Cómo pudo ser tan repentino? No había ninguna señal. El hospital está investigando la causa de la muerte. Probablemente esté relacionado con la enfermedad del maestro. Señorita. El maestro hace mucho tiempo me dio una carta. Dijo que si él ya no estaba aquí, yo debería entregarle esta carta a usted. Maestro. La señorita ha venido a verlo. Maestro. Por favor, váyanse todos primero. Quiero estar solo un rato. Está bien. Maestro. Chao Yuan. El tiempo no perdona a nadie. En un abrir y cerrar de ojos te has convertido en una mujer joven. Ahora, finalmente estás dispuesta a volver a casa, pero a papá no le queda mucho tiempo. Quizás sea él. Castigo del cielo para papá. Cuando eras pequeña, no cumplí con mis responsabilidades como padre. No sé cuánto tiempo me queda para verte crecer, para convertirte en una persona independiente y convertirte en la heredera de la Grupo Liu. Pero papá cree en ti. Soy muy codicioso. Siempre deseo poder quedarme contigo un poco más.
Si tan solo pudiera verte casarte. Eso sería maravilloso. Tampoco sé si estarías dispuesta a permitirme en nombre de tu padre entregarte. Papá. Papá, me equivoqué. Por favor, levántate de acuerdo. Si tú también te vas, estaré completamente solo. Te lo ruego. He vuelto a casa. Por favor, abre los ojos y mírame. Levántate, papá. Chao Yuan. El tío ha fallecido. Deja que descanse en paz. Fu Mingxiu. ¿Qué hago? Mi papá se ha ido. Estoy completamente solo ahora. No me queda ningún pariente. Eso no es verdad. Todavía me tienes a mí. Estoy aquí. Papá. Chao Yuan. No seas así. Chao Yuan. Doctor. Estás despierta. El médico dijo que estabas demasiado afligida. No hay nada grave. Tura. Quiero estar solo un rato. Entonces descansa bien. Sal un momento conmigo. El fallecimiento del anciano Liu la ha afectado mucho. Si hay alguna novedad, recuerda contactarme en cualquier momento. Rueda de prensa. Liu Ruai. En primer lugar, con respecto a la muerte de mi tío, expreso mi más profundo dolor y pesar. En segundo lugar, agradezco sinceramente a todos por asistir a esta rueda de prensa. El fallecimiento del presidente es un golpe significativo para nuestra Grupo Liu. Nuestra junta directiva ha decidido por unanimidad que el puesto de director de la Grupo Liu permanecerá vacante hasta que se determine un nuevo candidato, que el heredero de la Grupo Liu no es Luo Zhenjuan. ¿Cómo pudieron cambiar a la persona tan rápido? Aún no lo sabes, ¿verdad? Según los rumores, el viejo presidente Liu murió de rabia por culpa de Luo Zhenjuan. A continuación, se anunciará oficialmente que yo asumiré oficialmente el cargo de director de la Grupo Liu. Espera. Luo Zhenjuan, ¿todavía te atreves a venir aquí? Tanto por sentimiento como por razón. Soy el heredero legítimo. ¿Por qué no me atrevería a venir? Originalmente, no quería ventilar nuestros trapos sucios. Pero ya que hemos llegado a esto, no hay necesidad de que yo te guarde las apariencias. Mi tío fue literalmente enfurecido hasta la muerte por ti. Insistes en llevar a la Grupo Liu a la bancarrota, ya que ya has tomado el apellido de tu madre, Luo. Entonces todo lo concerniente a la Grupo Liu no tiene nada que ver contigo. Guardias. Echad a esta hija desnaturalizada de la familia Liu. Veamos quién se atreve a tocarla. El señor Liu tiene razón. Incluso si no llevo el apellido Liu, la Grupo Liu todavía no es tuya para que la dirijas. Estimados directores, todos ustedes son veteranos de la Grupo Liu. Estoy seguro de que todos saben que la primera ronda de financiación de la Grupo Liu provino de mi madre, Luo Wenjing. Además, ella también es la mayor accionista de la Grupo Liu aparte de mi padre. Por lo tanto, no importa cómo lo mires, la Grupo Liu no es tuya para que la controles. Bien. Entonces tendré que ver hasta dónde puedes llevar a la Grupo Liu. De hecho, señora Luo, no es que no confiemos en usted, pero la Grupo Liu ahora realmente no puede soportar otro golpe. ¿Qué le parece esto? Firmemos un acuerdo de apuesta. Si en el plazo de 3 meses, usted consigue para la Grupo Liu una inversión de 300 millones, todos nosotros, de todo corazón y de buena gana, le entregaremos la Grupo Liu. Luo Zhenjuan. Acuerdo de apuestas. ¿Se atreve? 3 meses. Para asegurar 300 millones.
Firmaré. Ya veremos. Son solo 300 millones. Te ayudaré. Chao, Yuan. Yo también puedo ayudar. No necesitan molestarse. En primer lugar, todos saben que nuestra relación no es superficial. Incluso si la inversión fuera asegurada por ustedes, no sería muy convincente. Además, esta vez quiero depender de mí mismo. Pero confiando solo en ti, ¿cómo puedes posiblemente dentro de un periodo tan corto asegurar una inversión tan grande? Creo en su capacidad. De todos modos, gracias a todos por hoy. Li Cheng notifica a todo el personal de finanzas de la empresa para asistir a una reunión mañana. Sí, Tengo otros asuntos que atender, así que no los detendré a ustedes dos. En las cuentas de la empresa, ¿por qué hay un déficit de 1.000 millones? ¿Cómo fueron estas cuentas auditadas? Señora Lowe, las cuentas de la compañía están justo aquí. Exacto, para una gran empresa. Un déficit en la cadena de capital de varios miles de millones. ¿No es eso bastante normal? De acuerdo. Ustedes dos pueden irse primero. Li Cheng, cierra la puerta. sí. The film was translated and narrated by M Media. Parece que mucha gente en la empresa ya ha tomado partido. Después de echar a Liu Ruai de la empresa, será necesaria una limpieza a fondo. Sí, tiene razón. Sin embargo, este déficit de casi 1.000 millones sugiere que Liu Ruai ya había puesto en marcha un gran plan. Aún no has comido, ¿verdad? Prueba esta manzana. ¿Qué tal está? Está dulce. ¿De dónde vino? Es Lilo. Él conoce a Liu Ruai, usó a su hija para engañarte y provocó tu secuestro. ¿Y qué? Vino específicamente desde su ciudad natal, trayendo algunas manzanas para disculparse. ¿Alguna vez lo has pensado? Convertir este huerto de manzanas en un nuevo proyecto. Sabía que pensarías eso. Por eso hice el estudio del huerto de manzanas por adelantado. ¿Cómo está? Me pregunto si yo aún puedo ser de alguna ayuda. Lo sé, que todavía no puedes perdonarme. Pero esperaré. Es factible este proyecto. Gracias. Sin embargo, todavía necesito considerarlo. ¿Qué otras dificultades tienes? Solo dímelo. Fu Mingxiu. Después de todo, esta es nuestra lucha interna de la familia Liu. No tiene mucho que ver contigo. Deberías no involucrarte. Fu. Director ejecutivo Fu. No se lo tome a pecho. Nuestra director Lo también tiene sus razones. Por eso, no permitiré que ella lo soporte sola. Chao Yuan. ¿Por qué eres tan evasivo? Viendo tu semblante. Volviste a desvelarte. ¿Por qué estás aquí? Hay 1.000 millones en esta tarjeta. Suficiente para que cubras temporalmente el déficit de financiación de la empresa y comiences un nuevo proyecto. 1.000 millones. Esta no es una suma pequeña. Tura, no lo tomaste de tu empresa, ¿verdad? Está bien.
Incluso sin este dinero, Grupo Fu seguirá operando como de costumbre. Solo considéralo como una inversión en un nuevo proyecto. No estoy bromeando contigo. La situación actual de la familia Liu, en la ciudad S, todas las empresas grandes y pequeñas, la están evitando. Sin embargo, te apresuras a cooperar conmigo. Si el director Cheng se entera, definitivamente volverá a armar un escándalo. Pero creo en tu capacidad. Ni siquiera creo en mí mismo. Estás haciendo una apuesta tan grande, en mí. No tienes miedo de perderlo todo. Tú. Creo en ti más de lo que tú crees en ti mismo. Necesitas recuperarte rápidamente. De lo contrario, no serás como el Lou Shenyuan que conozco. Director Lo. Aquí tiene un documento que requiere su atención. Sal tú primero. Sí, La belleza verdaderamente me desvía. señorita, hemos llegado. El director del Grupo Fu está siendo investigado por malversación de 1.000 millones en fondos públicos. Señorita, Fu Mingxiu está en problemas. And narrated by M Media. Umbrella. Me estás buscando. ¿Por qué estás haciendo algo tan arriesgado? No te llevaron para una investigación. No es tan malo como crees. Sin embargo, de hecho fui echado por el viejo. Por un corto periodo de tiempo, no podré hacerme cargo de la empresa. Así que ahora, solo tú puedes acogerme. Fu Mingxiu. Tienes tantas propiedades en la ciudad S. ¿Por qué insistes en quedarte conmigo? No puedo quedarme allí. Ahora estoy sin un centavo. No querrías que estuviera en una mansión, valiéndome por mí mismo, ¿verdad? Llora. Sí, señorita. El señor Fu también está haciendo esto por usted, por lo que se encuentra en esta situación hoy. Si no lo ayuda. ¿No sería eso demasiado desleal? Exacto. Oye, Li Cheng. Insistes en quedarte conmigo. De acuerdo, depende de tu desempeño. Fu Mingxiu. Cada vez que te acercas deliberadamente, ¿cuál es exactamente tu propósito? ¿Por qué no lo dejas? Démonos un borrón y cuenta nueva. Chao Yuan. Esta vez nunca volveré a soltarte. Ven a comer cuando despiertes. ¿Qué pasa? No es necesario. No odias más el olor a humo de cocina. Recuerdo que antes, cada vez que volvía al apartamento para cocinar para ti, tenía que ducharme antes de poder acercarme a ti. Eso fue antes. Ahora solo quiero que veas mi cambio. Hablando de eso, el comercio electrónico en vivo tiene bastante tráfico ahora, quizás también podamos intentarlo. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? Creo que podemos transformar el huerto de manzanas de Lilong en una cadena industrial
Desde las manzanas, hasta la mermelada de manzana, y luego al jugo de manzana, todo puede venderse a través de transmisión en vivo. De acuerdo. Entonces tendré a Tenchong. Se conecte con Lilong. De verdad. En serio. Entonces iré a buscar a Li Cheng, para encontrar algunas empresas de medios. Oye, espera un momento. Ni siquiera has tomado 2 sorbos de gachas. ¿A qué? Tengo prisa por cambiar. Solo un sorbo. Solo un sorbo. Estás trabajando tan duro, deberías tomar un sorbo. De acuerdo, terminado. Oye, más despacio. Con la escala de su huerto, más las operaciones de nuestra compañía, un ingreso diario de decenas de millones. No es un problema. Ingresos diarios de decenas de millones. Aunque el comercio electrónico por transmisión en vivo solo se popularizó en años recientes, dada la situación actual, es bastante normal que los principales influencers tengan un ingreso diario de decenas de millones. Es más, nuestra compañía es una empresa de productos líder, así que cuando se opere, será aún más seguro. Entonces espero poder cooperar con su estimada compañía. Tuvimos una colaboración perfecta. Bien. ¿Qué? Basura. ¿Por qué esperar a que el contrato se firme antes de informarme? Lo Zhenjuan. En esta vida, nunca te recuperará ese. Parece que las ventas por transmisión en vivo son realmente prometedoras. Solo han pasado 3 días, y los ingresos ya han superado los 20 millones. Señorita, algo anda mal. ¿Qué pasó? Los clientes están informando que las manzanas del huerto no cumplen con los estándares, y algunos sufrieron diarrea después de comerlas. El canal de transmisión en vivo ya ha tenido 2 cuentas bloqueadas. ¿Cómo es eso posible? Las manzanas de nuestro huerto han sido todas analizadas. No hay absolutamente ningún problema. Parece que alguien debe estar haciendo trampas a nuestras espaldas. Así es. Es el trabajo sucio de Liu Ruai. ¿Has encontrado pruebas? Tenchong sigue investigando más a fondo, pero la otra parte es muy cautelosa. Se atreven a jugar sucio a nuestras espaldas. Parece que me están obligando a actuar. Señorita, es la llamada del mayordomo Lee. Dice que tiene algo importante que discutir con usted. Tío Lee, Por favor, beba un poco de agua. De acuerdo, gracias. tío Lee. ¿Por qué has venido? Señorita, mi visita esta vez está relacionada con la muerte del maestro. ¿Qué eres? Ustedes dos, por favor, váyanse primero. Hola, señor Liu. Tenemos nueva inteligencia aquí. Tío Lee, puedes hablar libremente ahora. Siempre he sentido que la muerte del maestro fue muy sospechosa. Después de que regresé ese día, de repente recordé que, en el dormitorio del maestro, había una cámara estenopeica. Las grabaciones de dentro definitivamente mostrarán lo que sucedió la noche que el maestro falleció. Tío Lee, esta información que has traído es muy importante. Señorita, esta noche, lo que le estoy diciendo no debe ser sabido por una segunda persona. No sea que alertemos al enemigo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Tío Lee. ¿Qué quieres? Oí que fuiste a ver a Lo Zhenjuan y dijiste que la muerte de Liu Chuanchong fue sospechosa. ¿Tienes pruebas? Desprecio. La bondad del maestro hacia mí es inmensa. No te diré ni una sola palabra. No importa si no hablas. Pero tu familia, especialmente tu pequeño nieto, probablemente sufrirá desgracias. Sea lo que se avena por mí, no toques a mi familia. Si sigues sin hablar, le quitaré el dedo a tu pequeño nieto. Se lo cortaré uno por uno. Hasta que hables. Hola. Digo. Maestro.
Este anciano se atrevió a engañarme. Así que estás aquí. Fuiste realmente difícil de encontrar. Suéltame. Tienes algo de habilidad. Realmente eres tu Liu Ruai. Mi padre es tu tío biológico mayor. Realmente careces de conciencia. ¿Y qué? Todo lo que me bloquea debe ser apartado a patadas por mí, ya que lo extrañas tanto. Te enviaré a reunirte con él. Lo Zhenjuan. Finalmente has caído en mis manos. Changduan. Hola, el número al que intenta llamar está actualmente apagado. The film was translated and narrated by M Media. Director Fu. Yo tampoco puedo contactar a la señorita, pero su teléfono debería tener un rastreador de ubicación. Te lo enviaré. De acuerdo. ¿Por qué tenías que volver? Para arrebatarme este trozo de carne. Changduan. Déjala ir. ¿Cuáles son tus condiciones? PUIDS exponer la S. El joven maestro Fu se preocupa tanto por ella. Entonces tú ahora. Arrodíllate y hazme una reverencia 3 veces. No. Entonces consideraré si perdonarla. Fu Mingxiu, no lo hagas. Arrodíllate rápido. Mingxiu. Mingxiu. ¿Cómo estás? Es bueno que estés bien. Ahora todos estamos bien. Mingxiu. Gracias. En un momento como este. Todavía estás siendo falsamente cortés conmigo. Ten cuidado. Mingxiu. Fu Mingxiu. ¿Cómo estás? Mingxiu, ¿cómo estás? No tengas miedo. Mingxiu. Sala de operaciones. No se preocupe, el director Fu está bendecido con gran fortuna y una larga vida. Definitivamente estará bien. Señorita Lou. ¿Cómo está el director Fu? Acaba de ser ingresado. Todavía está en cirugía. Fuiste tú. ¿Quién causó las heridas de Mingxiu? Llora. Oye, ¿cómo te atreves a hablar así? ¿Qué quieres decir con mi joven dama lo causó? Presuntuoso. Este caballero es el jefe de nuestra grupo Fu. Y también el padre del director Fu. Lo siento. Tío. Mingxiu. De hecho, fue herido por mi culpa. Escuché hace mucho tiempo que él era tonto. Tomó 1.000 millones para cubrir tu déficit. Ahora ni siquiera le importa su vida. Si Mingxiu esta vez puede escapar del peligro, entonces es verdaderamente afortunado. De ahora en adelante ustedes dos no deben tener ningún contacto más. Tío. Llora. Oye. No quiero que Mingxiu te vea de nuevo después de que despierte. Si sabes lo que te conviene, vete inmediatamente. Olvídalo. Vámonos primero.
Señorita. Por una mujer. Meterte en tal estado. Es verdaderamente una desgracia para mi familia Fu, maestro. En realidad el director Fu y la señorita Lowe, a lo largo de esta trayectoria, ha sido verdaderamente difícil. Lo he presenciado todo. ¿Qué? ¿Me estás dando lecciones ahora? Yo no me atrevería. Chao Yuan. Rápido, rápido, rápido. Escucha lo que está diciendo. Chao Yuan. Director Fu. Parece estar llamando el nombre de la señorita Lowe. Tan poca ambición. Tío. Por favor, déjeme entrar a verlo un momento. Me iré una vez que confirme que está bien. Min-Yu ahora está fuera de peligro. No quiero que ustedes dos tengan más enredos. Teng Chong. Acompáñala a la salida, maestro. Por favor, deje entrar a la señorita Lowe. Quizás podría ayudar a la recuperación del director Fu. Cállate la boca. No es tu lugar tomar decisiones por mí. Yo, Por favor, no se lo ponga difícil. Me iré entonces. The film was translated and narrated by M Media. Chao Yuan. Estás libre. ¿Por qué me trajiste aquí? Planeo aceptar el matrimonio arreglado por mi familia. ¿Qué eres? ¿Qué? Estás reacio. Es solo que... Se siente un poco repentino. Desde que vi la noticia de Fu Min-Yu recibiendo una puñalada por ti, supe. Estaba completamente fuera de la carrera, pero siempre sentí que no ver con mis propios ojos a ti en un vestido de novia era una pena especial. Así que... ¿estarías dispuesta a probarte uno para mí? Verdaderamente no tengo otras intenciones. Solo quiero tomarte una foto en un vestido de novia. De esta manera, finalmente podré dejarlo ir por completo. De acuerdo. Chao Yuan. Director Fu. Finalmente estás despierto. ¿Dónde está Lo Yuan? Está herida. Director Fu, por favor, no. ¿Qué hora es? ¿Sigues pensando en esa mujer? Ella no es más que problemas. Mientras yo esté aquí, no permitiré absolutamente que ella entre por la puerta de mi familia Fu. Chao Yuan es la persona que he elegido para esta vida, ya que no puedes aceptarla. Entonces deberías volver a formar un heredero. Tú por ella. Incluso abandonarías a la familia Fu. Durante los últimos 20 y tantos años, siempre he sido tu herramienta para la familia Fu. Pero incluso cuando me menospreciabas, mis capacidades ya se habían expandido en el extranjero. Sé que te importa profundamente el déficit de 1.000 millones de la empresa, pero ya he usado fondos de mi empresa en el extranjero para cubrirlo. Ayudé a mi esposa yo mismo. No usé ni un solo centavo de la familia Fu. De ahora en adelante, no importa cuán fuertes sean tus objeciones. No tienes permitido ponerle las cosas difíciles. Lo Yuan.
Miserable sin corazón. Yo estaba en el hospital, mi vida pendiendo de un hilo. Y tú ya estás usando un vestido de novia. No malinterpretes. Ya tengo una prometida. Además le pedí a Chao Yuan que saliera, simplemente porque quería guardar un recuerdo. Y mira, ni siquiera me he cambiado mi ropa formal. ¿Qué hay para conmemorar? Mi persona no es para que la codicies. Cuando me convertí en tu persona, Tarde o temprano serás mi persona. Ya me he preparado. Para una batalla a largo plazo. Puedes olvidarte de deshacerte de mí en esta vida. Chao Yuan. Cásate conmigo. No quiero a ningún otro hombre que te codicie nunca más. Director Fu. No acabas de decir que estabas preparado para una batalla a largo plazo. Ya estás perdiendo la paciencia. Grupo Liu. Apenas está comenzando ahora, mi vida. Todavía tiene infinitas posibilidades en el futuro. No quiero estar atada por tu anillo. Está bien. Tengo todo el tiempo de esta vida para pasarlo contigo.